pública, profesora en la UNAM, columnista y fotógrafa. Estas son algunas de las facetas de la panista Laura Rojas Hernández, quien es una de las representantes del PAN en la Cámara Alta. Esta licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública forma parte de 4 comisiones y preside la de Relaciones Exteriores, organismos internacionales. Así que desde su despacho explica qué se debe que México haya enviado sus tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Según esta tarjeta de presentación, que voy a tomar una de aquí, nos encontramos en la oficina de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Al contrario, Beto, muy bienvenidos. ¿De qué depende que uno elija las comisiones de las que forma parte o integra dentro del Senado? Mira, la verdad es que uno llega al Senado y haces tu carta a Santa Claus, le dices a tu coordinador, yo quiero estar en tal comisión. El senador de al lado hace lo mismo y es un proceso de conciliación de intereses interno, de intereses con las posibilidades reales que hay del número de espacios que tienes en las comisiones. ¿Hay algún límite? Es un rompecabezas. Sí, tenemos por ley orgánica la limitación de participar solamente en 4 comisiones ordinarias. También hay comités y comisiones especiales que esas no cuentan, puedes participar en esas, pero comisiones ordinarias máximo en 4. Laura, luego de 20 años de estar ausente, México por fin envió a sus tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no? ¿Por qué estuvo fuera tanto tiempo? Mira, pues eso se debió principalmente a una concepción de la política exterior que privó en esos años, una política exterior que entendía el principio de no intervención como no participar en este tipo de operaciones porque se consideraba justamente que era contrario al principio de no intervención. O sea, participar en un contingente militar e ir a otro país como parte de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, pues se consideraba que era contrario a este principio de doctrina de política exterior y se dejó de hacer. Sin embargo, pues hay una nueva reinterpretación, o mejor dicho, recuperamos la interpretación original de ese principio y que en realidad no se contrapone de ninguna manera a la participación en las operaciones, porque para que haya una operación de mantenimiento de la paz en el terreno en un país tiene que tener el consentimiento expreso del gobierno de ese país. Es decir, ese gobierno dice, necesito ayuda, no puedo con este problema interno, y entonces pide ayuda, en este caso, a la Organización de las Naciones Unidas para ayudar, ya sea a detener un conflicto armado o a evitar que se vuelva a reanudar ese conflicto armado, es decir, a mantener la paz, y además a reconstruir caminos, hospitales, presas, electricidad, en fin, después de un conflicto armado, normalmente queda destruida las ciudades. Y entonces también esas son las cosas que hacen los cascos azules en este tipo de países. Oye, senadora, pero ¿cómo se arma tu agenda? Veo que por aquí tenemos un pizarrón y está dividido por meses y por actividades. ¿De qué depende que vayas marcando aquí la directriz de tu oficina? Pues es una planeación que hacemos en el equipo. Este calendario específicamente solo es de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, solamente corresponde a esa parte, porque también tenemos la otra parte del equipo de mi oficina, es los que trabajamos la agenda de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas, y esa es otra agenda. Pero ahí necesitaríamos otros 5 pizarrones para cada una. Exactamente. En octubre, por ejemplo, ¿cuáles son los eventos o los acontecimientos que se gestarán desde aquí? Mira, en octubre es un mes muy importante porque es el aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. Y este año no solo es un aniversario cualquiera, sino que cumple 70 años. Bueno. Y en el marco de los festejos de la ONU vamos a hacer un concierto. ¿Elton John? De orquestas infantiles. Son orquestas filarmónicas, o sea, música clásica de niños, o sea, niños de
6, 7, 8, 9, Aquí 10 al interior años. del Senado de la República. No, lo vamos a hacer en el Conservatorio Nacional de Música. Son 2 orquestas infantiles, una de Puebla, una del Estado de México, que es de donde yo soy, con la UNESCO, en conjunto con la UNESCO, el Conservatorio Nosotros, y estas 2 orquestas. Una de esas orquestas está auspiciada por Fundación Azteca precisamente, y la otra es de un colegio, puedo decir del Colegio Cedros, que particular, y vamos a hacer este concierto para festejar los 70 años de Naciones Unidas. Y luego tenemos la publicación de un libro en el que participan distintos actores de la vida de la ONU y de México, también para hablar sobre 70 años de México en la ONU y de la ONU en México. O sea, ¿qué cosas hemos hecho? ¿Cuál es el estatus de las tropas? ¿Están como observadores? ¿Están participando? Están como observadores porque este anuncio de que México regresaría lo dio hace justamente un año el presidente de la República en la ONU, en el debate general de la Asamblea General de la ONU hace un año en Nueva York. Y durante este año lo que hemos hecho es 2 miembros del Ejército, 2 miembros de la Marina, solamente 4 en total, según la información que tenemos, están como observadores en la misión de Haití y en la misión de Sahara Occidental. Están como observadores para capacitarse y a su vez regresar acá a México a capacitar a otros para poder enviar ya un contingente más grande, no sabemos de cuántos, a alguna otra misión. Me decías que todos los folders y engargolados que vemos del lado izquierdo de tu escritorio pertenecen a los trabajos de la clase que das en la Universidad Nacional. Sí, bueno, yo soy egresada de la UNAM, soy egresada de la FES Acatlán, luego también hice una maestría ya en CEU, en Gobierno de Asuntos Públicos. Soy politóloga y administradora pública. ¿Y por qué decidiste? Es la primera vez que das clases. Sí, y justamente por todo esto que te digo, de que yo me formé en la universidad, me parecía que es una cosa mínima la que uno puede hacer de retribuirle algo a la universidad, como dice el comercial de la Fundación UNAM, volver a la universidad y retribuirle algo a la UNAM como es una clase. Sí es un trabajo importante de preparar una clase, o sea, no puedes llegar a pararte enfrente de un grupo de futuros politólogos y administradores públicos a decir lo que se te ocurre. O sea, es una gran responsabilidad tratar de ayudar en su formación, ¿no? Como futuros responsables de la dirección del país. Y entonces, la verdad es que sí trato de prepararlo bien. Entonces ando cargando, literal, de mi casa a la oficina a la casa, con los libros y las lecturas porque lo tengo que preparar. ¿Hay una definición exacta de cuáles son las tropas a las que tiene autorizado el Senado mandar o no al extranjero? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y estamos por entrar a esa discusión de fondo, porque la verdad es que el ejército interpreta cuándo tiene que pedir permiso y cuándo no tiene que pedir permiso al Senado. Es un diferendo que al menos en el PAN y yo de manera particular tenemos con el ejército y es algo que se tiene que resolver y pronto vamos a empezar esa discusión aquí en el Senado, porque la Constitución no distingue. La Constitución no dice pues que el ejército interprete cuándo tiene que pedir permiso y cuándo no. La Constitución dice que el Senado autorizará la salida de tropas. No dice que cuando no vayan armados no aplica, no dice que si es para desfilar no aplica, no dice que si, etcétera, van a hacer ejercicios militares no aplica. Entonces, tenemos ahorita ese asunto sin resolverse. Próximamente, te adelanto, tendremos una sesión de Comisiones Unidas, la Comisión de Relaciones Exteriores, la mía, que es la de organismos internacionales, bueno, la que yo presido no es que sea mía, la de Defensa y la de Marina. Que integras, ¿no? De las comisiones del Senado. Exactamente, una de las 4 que integro, para discutir este tema, para que nos digan en qué estatus exactamente, bueno, más información sobre cómo va el proceso de reincorporación de México a las misiones y dejar muy claro en qué momento tiene el ejército que pedir permiso. Laura, ¿habrá que hacer ahí una adaptación, una secundaria a la Constitución para dejar muy claro este término y esta definición? Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena y que no esté sujeto de ninguna manera a interpretaciones. La Constitución no se puede regatear, digamos, tampoco las facultades del Senado.
y creo que sí vale la pena, sí es necesario hacer una interpretación y que quede una reglamentaria sobre salida de tropas en general. Y por supuesto que yo creo que también tenemos que hacer una ley específica para regular la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, como hay en otros países, en España, por ejemplo, en Chile, en otros países tienen una ley específica para regular ese proceso. En julio pasado, a finales de julio pasado, tengo entendido que se aprobó la Ley General de Transparencia. Una ley bastante necesitada por el gobierno mexicano, pero también por los ciudadanos de México, que sentimos que la transparencia y el nivel de justicia en el país no es ni el más justo ni expedito. ¿Cuál es la agenda de esta ley? Mira, esta ley deriva de una reforma a la Constitución que hicimos primero. Se reformó el artículo 6 de la Constitución para transformar al IFAI. Se acordarán del IFAI, que ahora se llama INAI, porque se transformó de un organismo federal, es decir, que solamente tenía competencia sobre la Administración Pública Federal y entes federales, y lo transformamos en un órgano nacional, en un órgano autónomo, que va a poder tener facultades para revisar y para traer casos del orden local. Y esa reforma, entre otras cosas, mandató a que se creara una ley general de transparencia. Y esta ley lo que busca es eliminar las asimetrías que hasta hoy existen todavía en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública entre los diferentes estados del país. Se establece claramente que la información que maneja el gobierno, cualquier gobierno municipal, estatal, federal, de un órgano autónomo local o federal, del Congreso local o federal, del Poder Legislativo local o federal, no es de los que estamos en los cargos públicos, es de la gente. Y tiene que estar abierta. Pero también en esta parte tenemos varios elementos que supongo te han acompañado desde que eras regidora del Estado de México, ¿no? En el Estado de México. Pues sí, tengo varias cosas. Bueno, ahí está un árbol de la vida, acá arriba, emblemático, del Estado de México. Algunas cosas que me han regalado amigos. Por ejemplo, este es un búho que tomó un amigo mío, fotógrafo. A mí me gusta la fotografía. Entonces, es un regalo que me hizo un amigo fotógrafo por mi cumpleaños. Es un búho que tomó, creo que en Noruega, no sé dónde, y me lo regaló. ¿Y en esta fotografía con quién apareces? Pues mi hijo Emiliano, que ahorita ya tiene 11 años, pero en esa foto tenía como 7, yo creo, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí vemos por aquí una imagen religiosa, no podía faltar, en un despacho panista. ¿Quién te encomiendas, Laura? Pues sí, a todos los datos posibles hay que encomendarse en este Senado para que salgan adelante las cosas. No, esta es una imagen religiosa, pero en realidad es un regalo, la tengo aquí porque es un regalo de una colega senadora que me la regaló cuando falleció mi mamá, que falleció hace poquito tiempo. La Ley Federal de Transparencia, que también ya hay iniciativas presentadas y estamos muy prontos a dictaminar, se tiene que armonizar con esa ley general, igual que se tienen que armonizar las leyes locales con esa ley general. O sea, es decir, ese es el piso que rige, o el marco, mejor dicho, que rige cómo van a ser las otras leyes. Y estamos yendo a los estados en una cosa que le pusimos la gira por la transparencia. Estamos yendo varios senadores del PRI, del PRD, del Partido Verde y una servidora, y del PAN también varios senadores, a los estados para promover la armonización entre la ley general y la ley local. Este ya es un carro que yo creo que ya nadie va a detener. O sea, ya está la ley aprobada, y más bien ahora el reto es que los ejecutivos y sobre todo los nuevos sujetos obligados, Beto, porque hay que recordar que un gran logro de esta reforma es la inclusión de nuevos sujetos obligados directos, como los partidos políticos, los sindicatos públicos, por supuesto, o sea, Pemex, la CENTE. O sea, imagínate la cantidad de dinero que manejan tanto los partidos políticos como los sindicatos. Sí, y fue una batalla durísima que dimos y que conseguimos que ya sean sujetos obligados de la transparencia. Mucha de esta información ya va a estar sin que tú la tengas que pedir en una página de internet. Laura, muchísimas gracias por habernos recibido en tu oficina del Senado de la República para los despachos del poder. No, al contrario, Beto, muchas gracias a ti por la visita. Esta es la oficina de todos. Cuando quiera la gente venir, también aquí estamos a sus órdenes. Gracias.